canto. ¿Qué dice Sofonías 3:17? Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Y luego hay una frase ahí que dice, se gozará sobre ti con cánticos, callará de amor. Y luego dice, se regocijará sobre ti con cánticos. Este mensaje que está ahí en el capítulo 17, capítulo 10, verso 17 al 24, tiene un énfasis. Nos habla acerca del gozo de Dios, o nos habla del gozo. Particularmente habíamos tocado que hay tres razones para nuestro gozo. Pero yo quería un poquito dar los antecedentes. La Biblia siempre muestra al Señor Jesús como varón de dolores, experimentado en quebranto. Siempre vemos a un Señor Jesús, la mayoría de las veces vemos a un Señor sufriendo, un Señor que está entregándose, un Señor que está en momentos difíciles, afrontando muchas circunstancias. Pero este pasaje, a diferencia de muchos, resalta una característica especial de Jesús: su gozo. Su gozo. El gozo de Dios es el propósito definitivo por medio del cual actúan todos sus atributos. Hemos hablado de Dios, y cuando decimos, hablamos de Dios, sabemos que Dios es todo omnipotente, todopoderoso, ¿no? Sí. Omnisciente, todo lo que lo conoce, omnipresente, que está en todas partes, y que Él es inmutable, que no cambia como usted y yo, que de repente somos volubles, ¿no? Bueno, yo no, pero quizá usted sí, ¿no? Un poquito de repente. Dios tiene atributos, pero del que poco sabemos, un poco vemos, es que nuestro Dios es un Dios de gozo, y se goza. Se goza. Y el gozo de Dios es el propósito, repito, definitivo, por medio del cual actúan todos sus atributos. La Biblia nos dice mucho acerca de cosas del Señor Jesús, de su tristeza, del dolor de Cristo. Hay pasajes donde vemos al Señor en este tipo de momentos difíciles. Usted lo recuerda en el Getsemaní, donde Él estaba orando al Padre, ¿sí se acuerda? Y dice que sus lágrimas eran lágrimas de ¿qué? De sangre. Y que su alma estaba ¿qué? Abatida. Y estaba triste. Inclusive nos muestra que el Señor Jesús lloró delante de la tumba de ¿quién? De Lázaro. ¿Sí? Pero este pasaje nos describe de forma única, como quizá no hay otros, acerca del gozo de Dios, muy distinta a esa perspectiva que tenemos de Jesús como el doctor, como el Cordero sufriente, ¿no? Entonces, ese varón de dolores también es un Dios de gozo, y que se goza en muchas cosas. Pero bueno, antes que nada, habíamos visto razones para el gozo de parte de nosotros. El ser humano encuentra gozo en tres razones. Hay tres razones, y la primera que vimos fue, hay razón para estar llenos de gozo, y la primera es el poder, gracias al poder divino. Dice el versículo 17, volvieron los 70, ¿con qué? Con gozo. ¿Sí está usted ahí acompañándome? Sí. 17, capítulo 10, verso 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como ¿qué? Como un rayo. Como un rayo. Ahora, aquí es donde retomo lo que habíamos visto. A ver, quiero aquí su atención, hermanos. En respuesta a la exclamación de estos 70, ¿quiénes son esos 70? Quizá para las personas que no han escuchado o no recuerdan lo que habíamos visto. Estos 70 fueron 70 hombres que Dios escogió para ir y predicar ¿qué? El Evangelio. Dios los mandó, y ellos regresaron con muy buenas noticias, ¿no? Estaban muy contentos porque ellos habían predicado y la palabra de Dios había tenido su efecto. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? El propósito, la salvación, ¿no? Obviamente la palabra de Dios ayuda en muchas cosas, pero el propósito único y verdadero o final de este libro es la salvación de ¿quién?
del hombre. Entonces, Dios bendijo a estos 70 hombres, ellos predicaron la palabra, ellos hicieron cosas en el nombre de Dios, hicieron milagros, inclusive dice que sometieron ¿qué? Demonios. Y ellos regresaron con gran gozo. Entonces aquí hay una exclamación que es hermosa. Quiero que usted destaque, por favor, vaya al versículo 17, me acompaña y dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos someten en tu nombre. Y vea, hay un pasaje aquí que yo particularmente no había estudiado con detenimiento, pero ¿qué dice ahí? Y les dijo, ¿quién les dijo? Jesús. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Alguien ha estudiado un poco de esto? Es una frase que es interesante de estudiar. Hay varias interpretaciones a este pasaje, a esta frase. Algunos dicen que estas palabras se refieren a que Cristo, o más bien que se refiere a la caída de Satanás, la caída original de Satanás. Está esto en Isaías 14. A ver, vaya rápidamente. Acompáñenme, Isaías 14, por favor. Dice el pasaje del capítulo 14. Y su Biblia tiene un título ahí en el capítulo 14, la mía sí. Dice: sátira simbólica sobre la muerte del rey ¿de quién? De Babilonia. Las personas que quizá no conocen mucho de la Biblia, yo quiero decirle que Babilonia está asociada al pecado. La gran Babilonia, en los tiempos de Jesús, ¿quién fue? Roma. ¿Sí? Y hoy la gran Babilonia a la que nos referimos es ¿quién? La iglesia ¿qué? Católica. ¿Sí? La gran Babilonia. Ahora, obviamente Babilonia fue un imperio muy grande y un imperio lleno de pecado en muchas formas. Porque Jehová tendrá compasión de Jacob y todavía recogerá. Bueno, voy a irme más adelante del verso 1 y está hablando acerca de Satanás. Dice el verso, el verso 9: el Seol abajo se estremeció por ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibir, hizo levantar sus tronos a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones, todos ellos dan voces y te dicen: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu pompa y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Y dice el verso 12, ¿ahí qué dice? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿De quién está hablando? De Satanás. Cortado fuiste por tierra, tú que abatías a las naciones. Entonces, una interpretación del pasaje que estamos viendo en Lucas 10, verso 17, refiere a la caída original de Satanás. Ahora, a ver, yo me detengo y ¿de qué caída estoy hablando? La caída, ¿de dónde cayó Satanás? ¿Del cielo a dónde? A la tierra. Acuérdense que hubo una expulsión antes de Adán y Eva. Satanás era un ángel de Dios, un ángel hermoso, un ángel, podemos decir que era quizá el más hermoso en el cielo. Y Satanás, en el momento que tuvo en su corazón este deseo de ser como ¿quién? Como Dios, que es lo mismo que él transfirió a ¿quién? A Adán, porque él les dijo:
si comieres de aquel fruto serás como que, como Dios. Obviamente nadie enseña lo que no sabe. Él transfirió ese deseo que había en él. El que deseaba ser como Dios, ¿quién era? Satanás. Y ese deseo es el que hoy impera, porque hoy el Dios de muchos quiere ser uno mismo. ¿Sí o no? Sí. ¿A quién adoran muchos? ¿Se adoran a quién? A sí mismos. La idolatría, hermanos, está tan cerca, y no me refiero a una idolatría de adorar a un buey o a un animal, a una serpiente. No, hoy el hombre se ha convertido en adorador de sí mismo. ¿Sí? Y se vuelven dioses. Personas que se sienten intocables, ¿o no? Y no estamos hablando de grandes hombres, no. Hay personas sencillas que se sienten superiores ¿a quién? A todos. Y yo refiero entonces que esta caída de Satanás original, unos piensan que es la que se refiere en el verso 17. Pero esto no tiene nada que ver con el contexto, porque yo quiero decirles, Jesús está hablando acerca del origen o de la caída original de Satanás en el contexto. No. Entonces, esta caída original no es la que está refiriendo cuando dice, veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Otros sugieren que Cristo tenía en mente la derrota que le dio a Satanás en la tentación. Satanás está frente a Jesús y lo tienta, ¿no? ¿Recuerdan Mateo capítulo 4? ¿Cuántas veces lo tentó? 3 veces. Bueno, 3 veces son narradas ahí, no sabemos si hubo más. Seguramente lo tentó mucho después, en todo el tiempo, porque Satanás siempre está buscando, ¿qué? Hacer caer a sus hijos. Y seguramente el Señor Jesús no fue solamente estas 3 veces. En el desierto se describen estas 3 veces. Y unos creen que se refería a Jesús a esa forma en que Cristo venció a Satanás en el desierto. Pero tampoco es esa, ni tampoco es la sujeción de Satanás a Jesús en su ministerio terrenal. ¿Cómo Jesús venció a Satanás en su ministerio terrenal? No, muchas veces lo hizo callando a sus demonios, expulsando demonios. Jesús mostró su poder sobre el reino de maldad de Satanás. Hay muchas descripciones en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, donde Jesús mostró su poder contra las huestes de Satanás. Y al vencer obviamente a sus demonios, que eran ángeles caídos, pues Jesús hacía vencer o demostraba su poder a Satanás. Pero bueno, podemos pensar, o otros también sugieren, que ver caer a Satanás como un rayo se refiere al momento en que Jesús hirió en la cabeza, porque en Génesis 3, ¿lo recuerda usted? Se describe que la simiente de Eva heriría ¿a quién? A Satanás, ¿en dónde? En la cabeza. La serpiente le heriría ¿en dónde? En el calcañar, en el talón, pero que la simiente de la mujer heriría en la cabeza. ¿En dónde fue herido en la cabeza este golpe brutal contra Satanás? Ahora sí, en la cruz. Este fue el golpe más grande que Jesús dio contra Satanás, porque allí Jesús se constituyó en la muerte de la muerte. ¿Sí o no? Jesús venció la muerte en la cruz. Pero no se refiere entonces ni a la caída original de Satanás, ni a el vencer a Jesús, o más bien, que Jesús venció a Satanás en la tentación, ni tampoco se refiere a vencer a Satanás en su ministerio, ni tampoco en la cruz, ni al futuro, porque Satanás finalmente va a caer y va a ser vencido.
la última escena bíblicamente será donde Satanás, la serpiente, el dragón, será puesto en donde, en el lago de fuego, y ahí simplemente estará eternamente. Esto, escuche bien, que también está descrito en la palabra de Dios, es la caída completa de Satanás en el fin de los tiempos. ¿Sí? Será puesto en el lago de fuego. Es algo que está claramente en Apocalipsis. Pero tampoco se refiere a esto. Aquí hay algo que hace pensar en otra cosa. El verbo que se ocupa aquí en el griego es un verbo imperfecto que dice yo veía. Es un tiempo imperfecto del verbo yo veía. Y esto sugiere a un proceso continuo en lugar de señalar un hecho único. Lo que acabamos de comentar acerca de la caída original o, por ejemplo, la caída de Satanás en el lago de fuego o la caída de Satanás en la cruz son hechos únicos. El verbo imperfecto sugiere, repito, una acción continua. Entonces esto desecha las posturas o las sugerencias de la caída de Satanás. ¿Sí? Aunque obviamente tenemos que afirmar que eso que describí hace un momento son claras descripciones donde Jesús venció y triunfó sobre Satanás de una forma importante que resalta y que obviamente nosotros no podemos olvidar cómo Jesús venció a Satanás, estos triunfos de Cristo sobre él. La imagen aquí que dice veía caer como un ¿qué? Como un rayo. Ahora yo quiero resaltar, un rayo parpadea. Es el efecto de estos focos que se llaman ¿cómo? Estrobos. ¿Sí? El estrobo es lo más similar a la imagen de un... ¿Sí conocen los estrobos, no? Es esos que se ocupan en las discotecas, que se ven así, como flash. ¿Sí? Un flash de una cámara. ¿Los relámpagos son así o no? Sí. Son así. Es destellos, ¿sí? Pero son pausados. Bueno, un rayo destella de manera brillante, repetida, y simplemente después desaparece. Esta es una explicación distinta a lo que estábamos refiriendo de las caídas de Satanás. Entonces la imagen aquí es de Jesús. Ahora quiero que ustedes tengan esto claro, Jesús lo que tiene en mente es que Él se goza, escuche bien, el Señor Jesús se goza cuando Él observa la destrucción del reino de Satanás. Porque tenemos que hablar de dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz, ¿sí o no? El reino de Satanás y el reino de Cristo. Un reino temporal y un reino ¿qué? Eterno. Pero cuando el Señor Jesús dice yo veía caer como un rayo, Él está pensando en esta destrucción paulatina que va logrando, ¿quién, hermanos? Nosotros. Aquí de manera particular se refiere a quiénes, a los 70. Estos 70 hombres que fueron ocupados para ir arrebatando almas de Satanás y llevarlas ¿a quién? A Cristo. Y usted debe de tener muy claro que cada vez que una alma es quitada de Satanás y llevada a Cristo, ¿qué dice la palabra de Dios? Que en el cielo hay ¿qué? Hay gozo y hay una celebración por cada alma que ha sido quitada. Usted tiene que tener la imagen clara. O sea, hermanos, perdonen, pero yo quiero invitarles a pensar en esto. Una vida que está aquí es una vida muerta. Estábamos, dice Efesios, en el capítulo 4, perdidos, muertos en nuestros pecados y delitos. Sin vida, sin Cristo, ¿sí? En muerte, llenos de tinieblas. Y fuimos pasados, nos dice allí Gálatas, llevados del reino de las tinieblas al reino de su amado, ¿qué? Hijo. Fuimos llevados de las tinieblas a su luz, y una luz que admirable. Este efecto, hermanos, es lo que trae mayor gozo, ¿en dónde, hermanos?
en los cielos. Y gozo también a quién, hermanos, al Señor. Obviamente hay tristeza y dolor cuando una vida aquí está en los brazos, en las manos de quién, de Satanás. Y estamos orando, ¿no? Constantemente, para que esta alma finalmente venga a Cristo. Entonces, esa es la imagen. Jesús pensando y disfrutando cómo el reino de Satanás está siendo destruido porque las almas están siendo quitadas y llevadas a través de la evangelización y de manera particular de estos 70. Ahora, eso seguiría y va a seguir, hermanos. Desde que Cristo vino y ha estado, hermanos, la historia de la iglesia ha sido una batalla constante en contra de quién, hermanos, de Satanás. Y muchas vidas que estaban aquí han pasado ¿a dónde, hermanos? De muerte a vida. De muerte a vida. Es un efecto constante de que los hijos de Dios estén llevando a almas a Cristo. Y los ángeles, hermanos, se regocijan cada vez que un alma que estaba perdida, ¿verdad?, ahora ha sido llevada a la presencia. Entonces, un alma que había sido condenada al reino de Satanás, ahora ha sido llevada y redimida a Cristo. Mire, vaya rápidamente a Lucas 15, por favor. ¿Tiene ahí usted el pasaje? Lucas 15. Verso 7, por favor. Pasaje conocido. Os digo, ¿qué os digo? Que así habrá más gozo en el cielo por un ¿qué? Pecador que se arrepiente, que por ¿cuántos? 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Así os digo que hay que, hermanos, gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hermanos, ustedes, creo que es una imagen, porque yo siempre les digo que me hubiera gustado dibujar, pero no soy nada hábil. Pero creo que no hay imagen tan hermosa como la de ese padre, y lo repito muchas veces, que ese hijo que amó, pero ese hijo que tanto amó, es el hijo que lo dio a él como padre. ¿Sí lo saben? Ese hijo que lo dio, que le pidió su herencia, que lo dejó y se fue, y que maldijo a su padre. Y se fue y se perdió ese pródigo. Un pródigo es una persona que desperdicia, que tira todo. Esto es una escena que se repite mucho. Una vida sin Cristo es una vida que está desperdiciándose, ¿sí o no? Hace poco les pedí que oráramos por un joven perdido en drogadicción. Su familia le regaló, pues, da regalos, ¿no? Reloj, me acuerdo en su graduación le regalaron una pluma de 32,000 pesos. Relojes que le habían regalado. ¿Y qué hizo con todo eso? Lo derrochó. Cuando regresó a su casa, después de ser golpeado, y lo encuentran y lo traen a su casa, lo que tenía simplemente, ¿qué? Lo perdió. Una persona que vive en drogadicción, lo que tiene, hermanos, ¿lo qué? Lo malbarata. Y algo que valía 30,000 pesos lo dio por 500 pesos, ¿me explico? ¿Todo para qué? Para su consumo. Y esa gente va a su casa y aún en su casa roba en su casa y va y lo qué? Lo vende. Pero hermanos, yo no quiero que piensen en drogadictos. Quiero que piensen en nuestras vidas, que muchas veces hermanos, se desperdicien. Y una vida que podía ser utilizada para muchas cosas, para honra y gloria, es una vida que está atada y perdida sin Cristo.
Y allí estaba aquel joven. Y todos los días este padre pedía a Dios por quién, por su hijo. Y no solamente pedía, sino que tenía fe en que un día su hijo ¿qué? Regresara. Y él se paraba ahí afuera de su casa y esperaba ver a su hijo llegar. Cuando ese hijo reaccionó y dijo, he pecado contra Dios y contra mi padre. Cuando él se vio perdido entre los cerdos, él fue a su padre y dijo, pediré perdón y solamente le pediré a mi padre que me haga, aunque sea uno de sus jornaleros, ¿no? Sé que mi padre no me va a aceptar como hijo, porque lo maldije, porque deseé su muerte. Y simplemente él fue a su casa. Y cuando su padre le vio de lejos, ¿qué hizo el padre? Corrió a él. Y este correr, hermanos, la figura tiene que ser muy importante. Un judío usaba no pantalones, sino túnicas, exponía que un judío no tenía que correr con una túnica, porque exponía su cuerpo. Pero este padre corrió sin importarle nada y dice que lo tomó y lo abrazó a su hijo. Y no solo eso, sino que le dio un anillo y luego le puso calzado y luego le puso la túnica y tomó al cordero, al animal más grande, más gordo para hacer un festejo. Ese es el gozo de Dios cuando ve a uno de sus hijos, cuando le ve a usted regresar a su padre. Ese es el gozo más grande que siente un padre. Porque dice, este era mi hijo que estaba ¿qué? Perdido, muerto. Mas ahora está conmigo. Yo os digo que así habrá más gozo en el cielo por un ¿qué? Un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hermanos, entonces, una razón, o la primera razón que trae gozo a nosotros, hermanos, es el poder de Dios. De lograr que una vida que estaba aquí, hermanos, perdida, ahora, esta vida esté en las manos de quién, hermanos, de Cristo. Estaba perdida, miserable, y ahora está en los brazos, en las manos. Y míos son, y nadie que las arrebatará. Estábamos sucios en pecado, mas Él nos ha redimido, nos ha rociado, nos ha lavado en su sangre, nos ha limpiado, hermanos. Y delante de Dios somos hechos, ¿qué, hermanos? Justos. Y somos hechos limpios delante de Dios. Aunque usted y yo sabemos que no hemos hecho nada, que lo único que había en nuestra vida era pecado, y en esa miseria antes no éramos dignos de misericordia, mas ahora hemos pasado de muerte a vida. Antes no éramos dignos de la misericordia, pero ahora hemos recibido gracia y misericordia, y Dios ha hecho el efecto más grande, porque delante de los ojos de Dios usted y yo somos hechos justos. ¿Nos ve Dios delante de Él? ¿Estamos limpios de pecado o no? Sí. Ahora, ¿vivimos sin pecado? No. Pero hemos sido hechos justos. Y por eso, hermanos, entonces, usted y yo tenemos que tener gozo. Porque en el poder de Dios, o por el poder de Dios, somos hechos y llamados. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos, ¿qué? Hijos. Antes éramos bastardos, mas ahora sois, ¿qué? Hijos. Hijos de Dios. Andad como hijos de Dios. Dios ha hecho una obra maravillosa. Perdido estaba. Fui ciego y ahora veo. Fanny Crosby, la mujer que quizá escribió más himnos, ¿la recuerdan? Fanny Crosby.
ciega. Y ella escribió el 444. ¿Me acompaña el 444, por favor? ¿Sí lo tiene ahí? Termino con esto. ¿Me equivoco o no es por eso? Pero sí es Fanny Crosby. El otro es 358, ¿verdad? Crosby, sí. Pero ¿cuál es el otro? ¿Tres qué? Ok. En inglés es Redeemed. Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Pero quiero que usted vea lo que dice. Es que dice, en mi binario dice, yo sé, ¿qué dice la cuarta estrofa? Por favor, quiero que lo lean. ¿Qué dice? Yo sé, no, la cuarta estrofa. Yo sé que veré que. A ver, hermanos, me detengo aquí. ¿Quién escribió esto? Fanny Crosby. ¿Una qué? Una ciega. ¿Saben qué, hermanos? Fanny Crosby, ella dijo, no importa que yo esté ciega. Creo que es lo más maravilloso. Porque cuando yo vuelva a abrir los ojos, cuando yo los vuelva a abrir, veré lo más hermoso delante de mí, que será ver a quién, a Cristo. ¿Piensan esto? Estábamos perdidos, ciegos, y Dios nos encontró y nos llevó a su redil. Hay poder y hay gozo. Y yo quiero que usted se vaya hoy lleno de gozo, sabiendo que cuando estábamos perdidos, Él nos llevó a su gloria. Hermanos, viva con gozo. Yo sé que hay muchas razones por las que estar tristes o no, hermanos. Hay muchas. Pero hay una razón mucho más grande por la que podemos estar llenos de gozo. Quizá nuestros pies nos duelen, quizá nuestra espalda, nuestras rodillas. Estamos cansados de muchas cosas. Nos lastiman muchas cosas. Nos entristecen muchas cosas. Pero nunca pierden el gozo. Dios ha hecho algo hermoso y maravilloso y único. Perdido, y ahora estoy con gozo. Y Fanny Crosby dice, yo sé que veré la hermosura ¿de quién? Del Rey que me vino ¿qué? A salvar. Ahora Él me guarda y ¿qué me dice? Y me guía y siempre me quiere ayudar. Y el coro dice, lo sé, comprado por sangre, yo soy. Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy. Hermano, tenga gozo. Señor, gracias te doy por tu palabra y por tocar nuestro corazón a través de tu palabra. Te alabo y te bendigo, Dios.